todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la UNAM, y lo organizamos con la doctora Yolanda Prajo, ¿no? Yo les recuerdo, en fin, tenemos todavía varias conferencias en lo que falta del semestre. Nos van a acompañar próximamente también la doctora Elodie Brun del Colegio de México, después también Alfredo Romero, un colega acá de la UNAM, sobre diversos temas. Métanse al portal ahí de Sechimex, van a encontrar cantidad de información, análisis, estadísticas, que son gratuitas y que con mucho gusto ponemos a su disposición. El día de hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con el doctor Mariano Oñalian por acompañarnos. Yo les recuerdo, Mariano es doctor, bueno, es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en el Colegio de México, tiene ahora, en fin, un par de meses de ser profesor ahí en el Colegio de México, y con una trayectoria, me parece que muy interesante, de investigación, de publicaciones sobre esta temática de las relaciones históricas entre China y la América no latina, sino que la América española, y que se inserta, yo les recuerdo, si ustedes revisan algunas ponencias, documentos que se han publicado en el Sechimex en los últimos años. Ahí está el doctor Gómez Izquierdo, por ejemplo, que participó en un grupo de años, también el doctor Manolo Pérez, y hay todo un debate histórico, me parece que muy enriquecedor, y que sin lugar a dudas vale la pena recuperar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Yo les recuerdo la dinámica: una presentación de más o menos unos 45 minutos, y después tenemos tiempo para tener un intercambio con Mariano, ¿no? Entonces, por favor, Mariano. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerles la presencia a esta exposición. También agradecerle a Enrique por haberme permitido participar en esta importante conferencia y en estos cursos. De alguna manera voy a ser un poco sincero. Yo tomé el atrevimiento de escribirle a Enrique porque me parece que también las cuestiones históricas son importantes para entender el presente, y creo que puede ser de mucha utilidad tanto a los interesados en la historia como en las problemáticas presentes sobre la relación entre China y México. La exposición que voy a ofrecerles en este momento es, digamos, es primeramente una historia económica de larga duración, más o menos de 3 siglos, desde la fundación del Galeón de Manila hasta la época de las independencias americanas. Creo en la historia de larga duración, creo en los procesos de largo aliento, creo en los procesos estructurales, sin dejar de lado los actores, los participantes, la microhistoria. De todas maneras, me parece importante atender los ciclos de larga duración sobre estas relaciones por el Pacífico. También es una historia geopolítica. Me refiero a que lo que hoy vivimos en términos de auge y explosión sobre la temática china tiene también sus raíces históricas, y que no son muy distantes a las que hoy estamos viviendo. Y otra advertencia más sobre esta exposición: es una historia del Pacífico más que precisamente de la historia de China. Claro está que es las relaciones entre América y China, pero no voy a tocar o enfocar cuestiones propiamente chinas, sí sus relaciones exteriores con América. Sé que para un historiador
ofrecer una conferencia académica también implica un esfuerzo en términos de suposiciones o preconceptos que uno tiene, y en ese sentido me gustaría que las dudas que yo por ahí crea que son hechos básicos también nos puedan explayarlas como una pregunta para que yo les aclare esa situación. En fin, comencemos. El tema de hoy es un enfoque histórico de larga duración sobre las relaciones económicas entre China y la América española. La importancia del Pacífico y de Asia y de China tiene que ver con, en los estudios históricos ha tomado un nuevo reimpulso, viendo un poco la situación presente sobre China como una potencia mundial en la globalización actual, ¿no? Y al mismo tiempo cómo se atiende la importancia geopolítica que tiene China y la cuenca del Pacífico a partir de los últimos años con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, con la APEC. Digo, hay un interés académico historiográfico particular para tratar de buscar el pasado de este presente, y se busca los orígenes del desarrollo económico asiático, el papel geoestratégico de la cuenca del Pacífico en la globalización, y qué modalidades, qué formas tomó esta relación China con América y Europa. Este es el Galeón de Manila. Es la ruta de navegación que desde 1565 se inauguró en el Imperio Español para conectar Acapulco con Manila. Manila era digamos, Cavite, particularmente es el puerto de Filipinas, y a Cavite llegaban muchas embarcaciones asiáticas y particularmente chinas. Este derrotero, esta ruta, este barco, un galeón de Manila, era oficial y era una medida para que el Imperio Español tenga una presencia en territorio asiático, ya sea para objetivos comerciales y económicos, pero también con objetivos religiosos, de expansión de la cristiandad. En ese sentido, Filipinas era no diría enclave, pero sí un asentamiento español, el único asentamiento español en toda la región asiática. Este medio de navegación, el Galeón de Manila, funcionó desde 1565 hasta 1815. Es un galeón que muchas veces se ha tomado como la única embarcación y el único medio de navegación oficial que se estableció entre las relaciones América y el espacio asiático. Vale recalcar que desde muy temprano, desde 1580, el Galeón de Manila tenía que traer mercancías asiáticas, particularmente chinas, sedas, porcelanas y otros productos lujosos, para que sean consumidos solamente en el espacio mexicano. Es decir, el Imperio Español lo que hizo fue marginar a la región centroamericana y sudamericana de este comercio asiático transpacífico. Podemos imaginarnos por qué razón ponen esas regulaciones, esa regulación y esa limitación comercial. En verdad, porque están buscando proteger el área atlántica con el monopolio español. Es decir, las flechas que aquí vemos, no tanto las de abajo, las del sur, sino más bien las que parten de Sevilla hacia La Habana y Veracruz, es el sistema monopólico transatlántico que lo constituyó el Imperio Español para la relación de dominación con el espacio americano. Este sistema de navegación podríamos definirlo como un sistema bipolar. ¿A qué me refiero con el sistema bipolar? Una flota española que iba hacia Veracruz y un galeón de Portobelo que iba hacia Portobelo. Estas embarcaciones navegaban hasta La Habana conjuntamente de forma simultánea y se desprendían en La Habana, ya sea con destino Veracruz y Portobelo.
Esos galeones españoles tenían el objetivo de abastecer económicamente esos espacios americanos, la de Veracruz al mercado mexicano, no hispano, y en la de Portobelo a todo lo que es el espacio sudamericano. En ese sentido, la relación transpacífica del galeón de Manila, solamente limitado al espacio no hispano, tenía el objetivo de que el galeón de Portobelo, que venía desde España, pueda vender sus mercancías sin la competencia del galeón de la flota transpacífica del galeón. Es decir, estamos haciendo una visión transoceánica para entender un poco las relaciones transpacíficas. Vale resaltar aquí los circuitos comerciales globales para hacer un poco de historia global. El punto A es el galeón de Manila. También hubieron flujos ilícitos que ya ahora los vamos a comentar, que conectaron el espacio del Perú, particularmente del puerto del Callao, directamente con Manila y China en ciertas épocas históricas. Pero eran, como les acabo de decir, eran flujos ilícitos, ilegales, porque estaba prohibido. Acá, vuelvo a reiterar, el punto E son justamente los galeones transatlánticos. También tenemos una línea que aquí nos muestra trayecto por el Cabo de Hornos, que vale la pena considerarla porque al final de la exposición es un derrotero, una ruta que al margen de las apariencias de las distancias que tiene México con el Cabo de Hornos, influyó decididamente en la geopolítica global del sistema comercial de la época moderna. En general, mi exposición comienza con presentarles un modelo para entender la idea de cómo se relaciona América con China. Sí. Antes de avanzar, me quedó una duda en el concepto de competencia entre el Atlántico y el Pacífico. Pues, los productos eran diferentes, ¿no? A eso vamos a ir ahora. Ok. Justamente este modelo que estuve investigando durante años, no estuve investigando durante años, sino que es un producto de unas investigaciones hechas durante muchos años, me permite presentarles este modelo económico del siglo XVI al siglo XVIII. La historiografía piensa fundamentalmente que la relación del galeón de Manila fue un hilo fino, solamente reducido a lo que es productos suntuarios y de élite. Y yo quiero cuestionar esa idea. Porque si bien nuestros museos, las exposiciones nos muestran muchos productos suntuarios, biombos, porcelanas lujosas que vienen de China, en verdad el galeón de Manila, gran parte de sus cargamentos los traía, importaba a Acapulco seda madeja y seda en bruto, de diferentes calidades, de primera, segunda, tercera calidad. Hay varias fuentes históricas que nos muestran esta imagen de un consumo masivo de los productos asiáticos importados durante la época colonial. Y en ese sentido, respondo a la pregunta de mi colega, puedo definir a ese flujo como un flujo de objetos ordinarios, baratos, de baja calidad y destinado a un consumo amplio. Bien diferente al comercio transatlántico venido desde Europa, particularmente de España, con productos realmente sí destinados a familias españolas con grandes adquisiciones, digamos, privilegiados.
Y en ese sentido, este modelo muestra que más que una competencia entre flujos transatlánticos con el transpacífico, lo que podemos pensar es un principio de complementariedad. Quiero resaltar lo siguiente: yo no estoy cuestionando la entrada de objetos de élite de China hacia América. Eso sí existió, pero hemos sobreestimado ese perfil comercial en América y en base a las exposiciones y museos que podemos ver. Otra cosa más, es natural y no es casual que se muestre esa imagen porque son objetos de mayor durabilidad, cosa que los productos de baja calidad, como los tejidos chinos ordinarios, tienen una durabilidad mucho más breve. Y eso sí, terminan por no existir en la actualidad. Sin embargo, es importante resaltar que si nos sujetamos a fuentes cualitativas, ¿qué significa eso? Fuentes que no son solamente series y contadurías, sino lo que nos dicen los personajes de la época sobre este comercio. Ahora bien, si estamos de acuerdo con este principio de complementariedad entre flujo transpacífico y flujo transatlántico, veremos que México se posiciona en el centro de la economía global. Ya estamos haciendo una recentralización, descentrando esta idea eurocéntrica sobre España como cabeza del Imperio Español. Lo que aquí estamos viendo es que a México confluyen los dos flujos más importantes de la época, los flujos internacionales, el flujo que viene de Europa y el flujo que viene de China. Solamente México logra ese tipo de convergencia. Ahora bien, la importancia de México en ese sentido es que voluntariamente importa más de lo que su mercado consumidor puede digerir. Es decir, viola frecuentemente y sistemáticamente las leyes de monopolio y de limitaciones a los topes comerciales de importación. Y esto lo realizan particularmente los grandes comerciantes de la Ciudad de México, inscritos en el consulado de la Ciudad de Manila, de la Ciudad de México de esa época. Una corporación, yo diría, con un poder notable, equiparable al poder que podía tener el Consejo de Indias a la hora de diagramar el tejido comercial y monárquico de la época. El consulado, los grandes comerciantes de la Ciudad de México compraban en Veracruz y en Acapulco más de lo que el mercado interno podía describir. Por lo tanto, generan un rezago, un sobrante de mercancías. Este sobrante de mercancías es clave para entender este modelo, porque ese rezago de mercancías hace que se disminuyan sus precios y en ese sentido el espacio centroamericano y el espacio peruano participan de manera protagónica, al margen de la legalidad, de forma clandestina, por el Pacífico para ir, como bien lo vemos aquí, ilegalmente hacia Acapulco con sus embarcaciones a buscar esos productos asiáticos, chinos y europeos para llevarlos nuevamente hacia el espacio del Perú. El espacio del Perú, el virreinato del Perú, tiene una escasez de mercaderías muy frecuentemente en la época colonial, porque este galeón de Portobelo, recuerdan que era un sistema bipolar, está en crisis. En la medida en que España, los comerciantes españoles, saben de este circuito general y legal, entonces apuestan más al fraude de Veracruz que apostar sus inversiones hacia Portobelo. Por lo tanto, no vienen mercancías europeas, entonces los comerciantes peruanos se van a Acapulco a buscarlos. Y en ese sentido, el Pacífico
se convierte en un punto, en un espacio profundamente singular y con una notable relevancia para la historia americana. Muchas veces la historiografía lo define como un espacio marginal, como un mar clausurado, pero si atendemos las prácticas propiamente de los americanos, nos damos cuenta de que tenemos un lago indiano, como bien lo muestra. ¿Qué significa lago indiano? Es un espacio controlado por los mercaderes americanos en el mundo informal de comercio. Y aquí estamos discutiendo esa definición de Pacífico español, Spanish Lake. Si ustedes ven las obras históricas, generalmente nos encontramos que los estudios del Pacífico nos hablan de un lago español. ¿Por qué hablar de un lago español si en verdad ese lago español nunca fue realmente dominado por España, por la península? Más bien estaba dominado por mercaderes americanos que traían serios cuestionamientos al comercio monopólico transatlántico. Yo defino esta larga duración que va desde la inauguración del comercio del Galeón de Manila hasta 1750 como un Atlántico pacificado. ¿Qué significa eso? Que el Atlántico está condicionado por el movimiento de bienes y plata que se realiza por el Pacífico. No sé si soy claro con eso. Es decir, cuando la historiografía o los estudios históricos nos ponen a la razón noratlántica europea como corazón de la economía global de la época, nosotros aquí estamos mostrando de que en realidad este telón de fondo que fue el Pacífico gravitó, condicionó al Atlántico. Porque en última instancia, y aquí viene con mayor detalle cómo funciona este modelo, los peruanos llevan hacia Acapulco cacao, plata potosina de sus producciones del Cerro de Potosí. Acá lo vemos. Azogue. El azogue es el mercurio para realizar la convergencia de la moneda de plata. Vinos, aceites, aceitunas. De todos los puertos sudamericanos, Quito, Guayaquil, Paita, el Callao, que es el puerto oficial, salen embarcaciones hacia el norte y se asientan o esperan en el Realejo, Sonsonate, Huatulco, Acapulco, a la espera de estos productos que se lo van a dar los mexicanos: tabaco, brea, alquitrán, rezagos de flotas. Recuerden que rezagos de flotas son los sobrantes de mercancías europeas, y lo que a nosotros más nos interesa, los artículos chinos asiáticos. Este comercio funciona durante toda la época colonial con ciertas periodizaciones que aquí las podemos ver. 1580 a 1634, este modelo funciona y tiene como motor la plata potosina. Recordemos que en esa época es la plata potosina el principal medio de cambio global que también llega a China. En esta época el Galeón de Manila, en algunos años, lleva 5 millones de pesos en plata hacia China. Y, aunque no lo creamos, casi el 3 millones, más del 50%, es de la plata potosina, de Perú, que llega a Acapulco de manera ilegal. Este modelo se adormece en esta época, 1640-1680, por variables que también hay que estudiarlas en China. Recordemos que también hay conflictos políticos, militares, particularmente en China, que también hacen que este modelo se adormezca en esta época.
y en 1680 resurge, se revitaliza hasta 1740. En 1740 caen las ferias de Portobelo, esas ferias comerciales que tenían que abastecer de Sudamérica. Y hay crisis durante muchas décadas previas de Portobelo. Y generalmente la historiografía nos muestra que es una captura, un saqueo de un capitán británico en 1740 que incendia Portobelo, y a partir de ahí finaliza esa feria de Portobelo. Nosotros aquí estamos proponiendo que la crisis de Portobelo y su definitiva caída tiene que ver con este auge, esta revitalización del comercio pacífico. Por eso decimos que es un Atlántico que se transforma a partir de la fuerza y la potencia que tiene el comercio ilegal por el Pacífico. Ahora vamos a ir con el reformismo borbónico, que ya es otro escenario, que ya comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pero es una periodización de larga duración. Esta es una suerte de ese modelo materializado en la ruta hispanoamericana de la seda china. Esto lo construí en base a inventarios patrimoniales, a testamentos, a cartas dotales, todas fuentes históricas que de alguna manera nos dan cuenta la presencia de los productos chinos en toda América. Recordemos una cosa, estamos hablando de que solamente México podía consumir estos productos. Y estos productos caen como una suerte de cascada, de norte a sur, hasta llegar hasta puntos tan recónditos como Buenos Aires o Santiago de Chile. Así como conocemos que hubo una ruta de la seda china euroasiática, nosotros también podemos pensar, y tenemos que tener el orgullo de haberla tenido, una ruta de la seda china en América, que comienza desde Cantón, con el galeón de Manila, y va drenándose hasta Buenos Aires y Santiago de Chile. Este comercio, que podríamos pensarlo como internacional, no es un comercio puro internacional. Se mimetiza con toda una cuestión del comercio de cabotaje. Es imposible que todo este comercio exterior llegue a estos lugares tan recónditos del imperio sin estar paralelamente con las movilizaciones de productos locales. Así como la Ciudad de México se convierte en el principal almacén de bienes extranjeros en esta época, podemos pensar que también Lima termina siendo el segundo depósito de acopios de productos extranjeros para su redistribución a Buenos Aires y Santiago de Chile. Nótese esto, la centralidad de México en este esquema comercial a nivel internacional. Este comercio también tiene su contracara o la cara de otra moneda, que es las exportaciones de plata. Y aquí tenemos el modelo funcionando a la inversa. Hay crisis de envíos de metal precioso desde Perú a España por la vía transatlántica, y vemos un envío de plata potosina a Nueva España, donde China recibe particularmente monedas y la plata en pasta o en barra, la que no está elaborada todavía, que viene proveniente del Perú, se elabora en la Casa de la Moneda de la Ciudad de México para su reexportación por las flotas de Veracruz hacia Sevilla. No sé si soy claro. ¿No había Casa de Moneda en Perú? Sí, pero también la plata salía clandestinamente para no grabarla y no cobrar impuestos. El quinto real es un impuesto a la moneda. Entonces, recordemos que son embarcaciones ilegales que salen. Aquí les traigo un caso de microhistoria que tiene que ver con lo que pasa en Buenos Aires y en Córdoba. Y ahí ya, para que sepan que este modelo no es anónimo, sino que también tiene agentes.
El protagonista es Juan de Buitrón y Mujica. Es un capitán que vive en Córdoba, en lo que hoy es una ciudad de la Argentina. Y lleva en 1600 mulas hacia Potosí, hacia el cerro de Potosí, 3000 mulas, para venderlas como medio de transporte. Y a cambio de ello comprar productos para regresar a los mercados de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, de todas esas ciudades que estaban donde él vivía, para darles respuesta a su consumo. Juan de Buitrón vende las 3000 mulas que lleva a Potosí en esta época, pero muere en el viaje y quedan los bienes que había comprado en el Cusco, en Perú. Entonces la esposa, Manuela de Liendo, se había separado de Juan de Buitrón y Mujica y se había casado nuevamente por segunda vez con Bernardo Blanco. Ella, Manuela de Liendo y Juan de Buitrón, tienen a una hija que se llama Josefa de Buitrón. Manuela de Liendo hace una demanda para que los bienes que Juan de Buitrón y Mujica había dejado en el Cusco el día, digamos, en el momento de su fallecimiento, como derecho que tiene ella a los bienes. Y después de revisar, ver toda la fuente y la documentación, llegamos a lo que él terminan enviándole a la ex esposa de Buitrón a Córdoba, y vemos estos bienes. Vemos una lista de bienes europeos, pero también una lista casi equiparable de bienes chinos. Esa ruta de la seda tiene que ver con estas prácticas de ir a buscar, digamos, productos asiáticos y chinos hacia Lima, pero también tener en cuenta de que Buitrón solamente puede ofrecer a cambio las mulas, que es una región monoproductora de Córdoba. Por eso digo que también los bienes locales tienen una importancia fundamental en este modelo. Esto es un ensayo de historia y da cuenta de cómo después vamos a ver en los testamentos y las cartas dotales de estas regiones tan periféricas la presencia de bienes chinos en las casas de las familias. Ahora bien, decíamos que el reformismo borbónico es un escenario nuevo, donde hay una crisis de ese lago indiano que hemos llamado, ese lago hispanoamericano. ¿Por qué razón? Ya para ir un poco terminando. Por todas las reformas que ocurren en términos comerciales. A partir de 1740 comienza una nueva ruta para conectar Europa con China, y que es por el Cabo de Hornos. Navíos de registro comienzan a hacer escalas en Buenos Aires, transitan por el Cabo de Hornos, el Estrecho Austral, y comienzan a hacer comercio por todos estos puertos sudamericanos con bienes europeos. Algunos de ellos se van hacia China, por la plata. ¿Qué pasa? Lo que vemos aquí es que se rompe este modelo comenzado en 1740 con el reformismo borbónico y la apertura de puertos, rompe con las extensiones que iban de Acapulco hacia Sudamérica. Ya México deja de ser el centro de las reexportaciones de bienes, y ahora Europa, particularmente España, con las reformas borbónicas, comienza a realizar un embate hacia el Pacífico. Si antes de 1740 teníamos un Atlántico pacificado, lo que vamos a ver a partir de la segunda mitad del siglo XVIII es un Pacífico atlantizado. Es decir, estamos diciendo de que comienza ahora sí un Spanish Lake, un lago español, recién a partir de 1750, porque estas son corporaciones, empresas, compañías españolas que ya están manejando y cuestionando el poder que tenían los comerciantes de Lima y también los comerciantes de la Ciudad de México. Ya los desplazan
a los hispanoamericanos del control del Pacífico y su relación con el galeón de Manila y China. Y aquí vemos el modelo, el esqueleto que comienza a funcionar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Cabo de Hornos como el eje principal transoceánicos, y al mismo tiempo ya México es desplazado como centro corazón del acopio de bienes, y ahora es Veracruz, Jamaica y Cuba, esa área antillana, la que comienza a ser depósito de bienes extranjeros, particularmente europeos, para exportarlos vía Panamá hacia el Pacífico mexicano. Es decir, lo que vemos ahora son dos vías transoceánicas del embate, de la embestida del Atlántico sobre el Pacífico. Cabo de Hornos para el mercado sudamericano y Panamá para el mercado novohispano, mexicano. Ya se rompe esa centralidad propiamente de la Ciudad de México. Este modelo que comienza con el reformismo borbónico es el que reproducen después los barcos balleneros británicos y norteamericanos a partir de 1800 con el comercio neutral. Se asientan sobre esas rutas que habían construido los borbones españoles, las reformas borbónicas. Y en ese sentido, yo creo que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII comienza una caída, una crisis de la relación con China, en referencia a América. Y esto no es casual, porque también en términos globales vemos que a finales del siglo XVIII China comienza a tener un retroceso en las escalas geopolíticas y en el escenario mundial, dando los prolegómenos para la conquista europea del mundo con la revolución industrial inglesa. En ese sentido, estos barcos balleneros norteamericanos y británicos comienzan a sentarse sobre lo que construyeron los británicos y ya dominan todo este mar Pacífico. El comercio asiático que antes se hacía con el galeón de Manila, a partir de 1750 se atlantiza. Cae el comercio del galeón hasta su definitiva crisis en 1815, pero a partir de 1750 lo que hacen los europeos es realizar un comercio de bienes chinos por el Atlántico. Y ahí comienza la caída, la decadencia propiamente del galeón de Manila. Entonces, para finalizar, acá vemos un estudio de larga duración del Pacífico. Yo creo que hay un lago indiano de 1580 a 1740, un Pacífico hispanoamericano más vinculado a una globalización policéntrica cuyo nodo es el nodo chino. A partir de 1740 comienza realmente un Pacífico español con las reformas borbónicas, pero a partir de eso da el pie para que en 1790 tengamos un Pacífico extranjero, británico, norteamericano, que va a seguir extendiéndose, yo diría, hasta la actualidad. Es decir, aquí estamos cuestionando también la idea que las independencias políticas de los países hispanoamericanos fueron el quiebre, el punto de inflexión. Nosotros estamos pensando de que ya previamente comenzó la inserción extranjera sobre el Pacífico. Es un Pacífico extranjero y particularmente un Pacífico eurocéntrico. Yo creo que es todo lo que tengo para decir. Tengo por ahí terminar con la cuestión productiva. Para terminar, en la época colonial yo creo que había dos tipos de perfiles de consumidores en América, uno que era el consumo popular y un consumo de élite. El consumo popular
lo respondían tanto los bienes de China como los bienes locales de la tierra, los que se producían localmente, mientras que los productos destinados al consumo de élite eran una porción de los tejidos chinos, japoneses y demás de Asia, pero también fundamentalmente productos europeos y castellanos. A partir de 1750 hay una transición donde el consumo popular y de élite ya lo empiezan a hacer los europeos. Entonces comienza la desindustrialización y al mismo tiempo comienza a bajar lo que son los productos venidos de China para el consumo americano. Sé que son ideas bastante generales, poco detalladas, pero me parece para dar un escenario general sobre esta situación, me parece que nos puede servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, yo sé que por hacer un esfuerzo de tiempo y de concentrarse en un par de temas donde estoy seguro que hubiera sido fácil ampliarlo por mucho. Me parece que sería importante por ahí si nos indica después de algunas publicaciones o lugares donde podemos profundizar estas provocadoras hipótesis y planteamientos, ¿no? Pero entonces tenemos un excelente tiempo para hacer un par de rondas, 2, 3 preguntas para después darle la palabra. Yo les recuerdo, por favor, preséntense y que sean preguntas breves, ¿no? Para permitir un diálogo entre los 1, 2 y 3. Y por favor. Buenos días, Mariano. Hola. Soy Jaime Lorenzana, posgrado en Economía. La pregunta es, no sé si has hecho un poquito de análisis muy concreto. Quiere decir que había no era tan poderoso el Consejo de India, sino que estaba dividido el poder para la ejecución de la administración de los recursos económicos y sociales. ¿Eso cómo impactó en los elementos de la productividad industrial de México? O sea, y a final de cuentas había una deficiencia en la balanza comercial, y esa deficiencia en la balanza comercial implicaría, no sé, elementos de una inflación que se ajustaba en función de la plata, y a final de cuentas, ¿quién salía perdiendo en todo esto? Salía perdiendo el poder del gobierno, salía subsidiando la parte del trabajo, tenía que sustituir con productividad, es decir, se elevaban los precios para hacer competitivos los productos, para pasarlos a la parte sur vía el lago Indiano. Es nada más, no tienes que atender todas las preguntas, pero obviamente es muy interesante. ¿Y cómo lo podrías ligar? Félix Zurita, investigador multidisciplinario. Félix Zurita. Yo tengo 2 o 3 preguntas históricas. Tengo entendido en el seminario de Relaciones Transpacíficas con el doctor Locarnao y Luis Abraham, que no vinieron, ahora los invité. O sea, tengo entendido que López de Legazpi al llegar a Filipinas fue una conquista real, que no hubo una resistencia. Luego, al ver aquí esto, quizás yo no tengo tantos conocimientos cartográficos, cuando hablas del canal de Panamá, yo creo que fue después, no al principio. O sea, sí hubo el viaje de circunvalación, Magallanes y todo, y ese comercio de cabotaje del que hablabas, y 2 o 3 cositas. Portobelo sería lo que sería hoy Maracaibo, y luego pasaron por la Isla de Paz, por Malvinas en algún momento dado, y la última que me interesa más por la cuestión política es el contrabando de opio. No mencionaste que por los grandes capitales norteamericanos, Ford, Russell y todo, también había mucho de eso. ¿En qué influía ese comercio que se daba desde entonces? Se dio en la Nueva España, se dio antes de las relaciones con China y se sigue dando en alta mar. O sea que ese comercio ilegal que... Gracias. Soy Juan José Linchón, Juan José Linchón, ex estudiante de aquí de Economía,
exconsejero comercial de México en China. Y tengo, primero, felicitarte por el nuevo enfoque. Venía con ese entusiasmo, dije, por el solo título. Hay mucho estudio a nivel anecdótico y con los clichés de artículos suntuarios y demás, ¿no? Pero venía con la esperanza de ver un nuevo enfoque y efectivamente, ¿no? Tengo dos, tres preguntas. Una, me quedó la duda de el aceite y las aceitunas de Perú. Cuando los españoles hicieron todas esas prohibiciones en México para beneficiar sus exportaciones acá, ¿eran productos locales o reexportados de España? Esa, ¿no? Otro, está muy interesante en la forcejeo de americanos y españoles, pero creo que, bueno, probablemente cuando amplíen más la investigación, faltan otros actores muy importantes de la época, aparte del contrabando, que son todos los piratas. Todos los piratas, sí, es importantísimo dentro del flujo. Y las potencias que ya no suenan, pero que eran potencias en la época, como eran portugueses y holandeses, ¿no? También los ingleses un poco, ¿no? Pero los piratas eran un factor también muy importante para medio desviar esas rutas, ¿no? Y también cambiar el poder, ¿no? Los piratas ingleses, por ejemplo, siempre andaban tratando de arrebatar todo el botín, ¿no? Y se me queda otra, pero con esas serían las muy interesantes, ¿no? Gracias. Por favor, Mariano. Lorenzana. Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Hay varias preguntas en esa gran pregunta que me has hecho. En primer lugar, sí, yo creo que estamos en presencia de una monarquía con un fuerte poder de negociación y de grandes poderes compuestos dentro del Imperio Español. El Consulado de la Ciudad de México termina siendo una corporación con un poder notable que termina por también establecer luchas de poder con el propio Consejo de Indias. En ese sentido sí es un espacio con gran autonomía y con gran poder de decisión. Yo creo que México y particularmente estos grandes mercaderes eran los que de alguna manera garantizaban el equilibrio del imperio. Es imposible pensar solamente en una relación de dominación unilateral desde España hacia México, ¿no? Esa es una cuestión. Después hay cuestiones que me preguntaste sobre balanza comercial y sobre el flujo de plata. Es importante recordar una cosa: China termina siendo el principal depósito mundial de plata a escala global en esta época. Es decir, generalmente los estudios históricos nos muestran de la exportación de plata por el Atlántico hacia Europa, generando procesos inflacionarios muy fuertes, ¿no? Sin embargo, mucha de la plata que llegaba a Europa, la plata americana, se reexportaba por tres cauces principales: el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de Africano, por la vía del Cáucaso y la vía mediterránea. Esos tres flujos de reexportación de plata es lo que permitió que Europa equilibre su balanza comercial con China. Si antes del descubrimiento de América y antes de la plata como medio de cambio universal, Europa tenía una balanza comercial deficitaria con China, porque de alguna manera Europa estaba muy interesada en los productos chinos y asiáticos como especias, sedas, pero China no le interesaba nada que Europa le podría dar en términos generales. Es la plata americana, lo que termina siendo un medio de circulación interno también en China en esta época, y lo que piden como medio de cambio. Entonces, si tú ves la exportación de plata por el galeón de Manila, la exportación americana por el galeón de Manila, más la reexportación de plata vía eurasiática, te encuentras con que era el depósito mundial de la plata. Y ahí también se descalabra mucho de los imaginarios que hemos tenido sobre que la plata terminaba solamente en Europa. Lo de Félix,
Sí, también muchas preguntas dentro de la gran pregunta. Yo les pido el favor de por ahí historizar un poco este modelo. Es como complicado poder pensar en todas las variables en todo tiempo y en manera simultánea. Lo de Forbes con el opio y todo eso, yo quería decirles que por ahí este modelo termina justo cuando comienza el auge del opio, como mercancía ilegal y de contrabando universal, ¿no? Pero sí valdría la pena pensar que Forbes, la casa Forbes que se termina instalando en Tepic en 1826, es como el telón final de todo este modelo del Pacífico extranjero, como los capitales británicos y franceses comienzan dominando este contrabando entre China y México también, ¿no? Pero mi estudio no llega hasta la historia más reciente. Juan José, es muy interesante la pregunta de los aceites y aceitunas, si eran locales, si eran exportados. ¿Por qué es importante ver esta situación? El Pacífico termina siendo el espacio de drenaje de los excedentes locales americanos. Ese flujo del Pacífico que vimos entre México y Perú, de manera ilegal, son excedentes de producciones locales que no se van hacia España, sino que se intercambian ahí. En esta época de 1580 a 1620, cuando está en auge el comercio asiático-chino de manera ilegal por este triángulo Filipinas, México, Perú, es el contexto en el cual se está discutiendo en España los peligros de una independencia económica que van a derivar en una independencia política muy tempranamente. Y este comercio de aceites, de vinos, de productos locales tiene que ver con eso, con que el Perú creó un modelo de autosuficiencia, donde hay unas divisiones sociales del trabajo en todos los ámbitos del virreinato del Perú, con sus creaciones de productos locales, y están derivando los excedentes por el Pacífico hacia China y hacia Acapulco. Y España está perdiéndose toda esa situación de encauzar los excedentes comerciales y económicos del Perú. Eso se va a romper con el modelo cuando las vías de aperturas portuarias por el Sudamérica comienzan a fragmentar todo el espacio sudamericano en mercados en sí mismos, y ya los navíos de registros y los barcos balleneros norteamericanos, británicos, comienzan a adquirir productos locales directamente de cada región: Buenos Aires, Chile, Perú, Guayaquil. Pero todo eso antes era una región, autosuficiente, que tenía el polo central en la producción de plata de Potosí. Las salidas por sus puertos hacia el Pacífico llevaban a esa situación del peligro de una independencia propiamente del virreinato del Perú en esta época temprana. La presencia de piratas, yo quiero discutirte aquí, porque si lo pensamos en historia de larga duración, que va desde 1560 hasta 1840, el Pacífico termina teniendo episodios circunstanciales de llegadas de piratas. Ahora bien, yo puedo decir, hay ciertos paréntesis. Un paréntesis es cuando el comercio holandés por el Cabo de Hornos se realiza en esta época, tratando de adquirir esa plata potosina muy, muy estimada. Lo realizan, yo diría, en 10, 15 años solamente. Y después tienes el comercio por el Cabo de Hornos a principios del siglo XVIII por los franceses de Saint-Malo. Son dos coyunturas en casi 3 siglos. Uno es de 10 años y otro es de 20 años. Ahora, pensándolo como una identidad generalizada para el Pacífico, esto me parece un poco arriesgado. Es decir, claro está, hay presencia pirática, pero lo que digo es que es una presencia irregular, circunstancial, de pillaje, de saqueo, y no de una modalidad de asentamiento
propiamente extranjero en este Pacífico. En verdad los que están resistiendo a la piratería son los propios hispanoamericanos, porque es un espacio que ellos dominan y que con la presencia pirática se ven desafiados. Entonces, muchas veces vemos estudios históricos que dicen el Pacífico extranjero, el Pacífico pirático, la piratería. Por supuesto, la piratería y el contrabando en el Atlántico es mucho más notable que en el Pacífico. O en las mismas Filipinas. Pero ese Pacífico, muchos van a buscar ese galeán con los tesoros de plata, pero pocos llegan. En 250 años yo te puedo contar tres cuestiones, te las cuento con tres dedos de la mano, cuando lleguen. Eso es una situación para generalizar, para dar una imagen general sobre ese Pacífico. Yo no estaría muy seguro. Recordé la pregunta que me faltó. En los galeones había el registro oficial de lo que transportaban, ¿no? ¿Qué tan lejos era de la realidad? Quiero decir, no registrado, lo metido de contrabando desde el origen, para ver realmente el contenido, ¿no? Que no era solamente seda, especias, demás, materias primas. La legislación muestra que a principios del siglo, a finales del siglo XVI, tenías un tope comercial de 250.000 pesos en valores de mercancías importadas por Acapulco y 500.000 pesos en plata de exportación hacia Manila, China. Son los topes legales. Nosotros con fuentes cualitativas encontramos 5 millones de pesos que están llevándose a Manila y están ingresando más de 4.000 piezas asiáticas, que son casi 400 toneladas de cargamento, cuando en verdad el galeón legalmente tendría que llevar 100. Es decir, estamos hablando de más de la mitad de un movimiento de plata y bienes que se manejan en planos informales. Para dar una idea, y si bien es excepcional, pero sí da cuenta de la magnitud de este comercio, en 1597 el galeón de Manila lleva a China, porque tenemos que tener en cuenta que Filipinas es un puente, no es un asentamiento ni un lugar donde se deja la plata. Lleva 12 millones de pesos en un año. El galeón de Veracruz, que iba a Europa, en esta época llevaba 8. Es decir, está no duplicando, pero está superando con creces el comercio transatlántico. 8 millones de esos 12 millones eran peruanos en 1597. Pero el estándar, el parámetro de esta época es de 3 a 5 millones de pesos. Cuando su tope legal variaba en la época, pero va de 500.000 a 1 millón de pesos. Está quintuplicando. Hay grandes discusiones porque generalmente lo que tenemos son obras legales que se dedican solamente a ver cuestiones de obras de fuentes institucionales, oficiales. Siempre esos no te van a dar cuenta de estas realidades. Por eso es importante el ejercicio de buscar alternativas metodológicas para ver este mundo, que es un mundo totalmente informal. Es difícil que este mundo pueda ser estudiado en base a la legalidad, al derecho, a la justicia. Estamos dentro de un mundo de corrupción muy importante, de una complicidad de corrupción muy importante, tanto de reyes que estaban participando en este comercio, como agentes aduanales de menor jerarquía, ¿no? Pero están todos en complicidad. Hacemos otra ronda de preguntas, si te parece. Por favor. Felicidades por el enfoque. Sí, definitivamente la originalidad es interesante, los antecedentes. Yo, 2 comentarios. Arturo Lopeza, de Jurídicas de la UNAM. Dos comentarios y 2 preguntas. Los 2 enfoques es la atlantización de América. Creo que habría que tener cuidado con la atlantización del Pacífico, ¿no? Atlantización de América, a lo mejor podemos ubicarlas en 1492,
en el caso de América, y en 1498 con Vasco de Gama en Asia. Entonces creo que ahí se inicia todo un proceso que va más allá, desde luego, del intercambio de mercancías. Yo esto como un comentario nada más que creo que puede ser útil en este esquema de atlantización del Pacífico que puede prestarse a dudas y equívocos. En el segundo punto, ya hablando exclusivamente de lo que es el comercio marítimo de la zona del Pacífico entre Asia y América, coincido desde luego en la parte de la atlantización del Pacífico ya a finales, desde luego, del siglo XVIII, en la medida en que efectivamente tanto China e India empiezan a declinar como las grandes hegemonías económicas que durante el 90% de esta era moderna pues dominaron la economía del mundo, y con mucho más razón al establecerse los puertos marítimos de la nao de China, ¿no? Del galeón San Pablo, pues a partir de ahí pues fue un puente que de ninguna manera fue en demérito de ninguna de las dos instancias, porque las dos tenían que ofrecer y tenían que exportar. Por eso es que tus gráficas apuntalan y tus números apuntalan con detalle y un empirismo muy sólido, pues este intercambio de mercancías muy fuerte, pero de ambos lados, ¿no? Y de ambas partes, lo cual creo que es muy interesante. Un comentario también en relación a esa atlantización por el estrecho de Magallanes. A mí me parece que ahí habría que tener mucho cuidado, porque las poblaciones, incluso hoy en día, en todas las que son las pequeñas ciudades de la Patagonia, son verdaderamente escasas. Y desde que pasó Magallanes por ahí, 1523, más o menos, si no mal recuerdo, 24, hasta 1840, que regresa Darwin, a través de ese famoso estudio que hace por todas las Islas Galápagos, pero que baja por todo el estrecho de Magallanes, lo único que encuentra son pingüinos y encuentra tribus desnudas, sin lenguaje. O sea, eran poblaciones que no podían incursionar ni introducirse en un comercio ya regional o birregional, puesto que no había, primero, poblaciones, y segundo, las que había eran todavía muy arcaicas. Por eso desde ahí, y también coincido, es Inglaterra la que a partir de esa época empieza a posicionarse de todo el sur patagónico, tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Entonces creo que ahí también tener un poco de cuidado en la atlantización por el lado del sur del Pacífico. Me parece que simplemente porque no había población, no había comercio, no podía darse. Por otro lado, la dificultad de ese mar, hoy todavía le tienen miedo los marinos, ¿no? O sea, es un banco de naves que han naufragado, y solamente los piratas efectivamente se atrevían a pasar por ahí con mayor regularidad. Dos preguntas. La primera es, este comercio que nos ubicas en China, era también un comercio de la región, ¿sí? De productos indios, de productos a lo mejor japoneses, no lo sé. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Esa famoso nao que nos traía bienes de Filipinas, de China y de otros lugares, ¿qué tanto era de la región, productos de la región y no nada más de China? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto en este esquema interesante que nos planteas pudiéramos tomar en cuenta a Brasil? Porque en ningún momento escuchamos cómo operó Brasil, sabiendo de antemano que está Tordesillas y la diferencia portuguesa en medio, pero ¿qué tanto en esta atlantización? Que al atlantizar el tema, pues tenemos que involucrar obligadamente a Brasil, aunque sea portugués. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La primera, la segunda, si no me inscribo yo. Muy interesante cantidad de temas relevantes. Al final de tu intervención, esta última, comienzas ahí un poco al respecto, pero ¿cómo se puede en términos cualitativos y cuantitativos, sabiendo que tú has hecho trabajo propio, pero conoces la discusión? ¿Hay alguna forma de cuantificar cualitativa y cuantitativamente en términos de montos, en términos de navíos, barcos, el comercio entre Acapulco, la parte pacífica versus Veracruz,
y toda la región del Caribe y el Atlántico, porque claro, uno encuentra líneas, ¿no? Bueno, son un barco al año, son 500 barcos, uno, y después en términos cualitativos y cuantitativos. Este tema de la informalidad me parece absolutamente apasionante. Yo les recuerdo, tuvimos acá hace ya un par de años a esta asociación y organización de los Marco Polos de Tepito, ¿no? Bueno, pues uno ahí logra puentes muy significativos y ellos te dicen con mucho honor y mucho orgullo todo el comercio formal que hoy en día se ha logrado, en fin, pues ellos lo vienen haciendo hace décadas en términos informales. Entonces ahí hay vínculos históricos, me parece que muy interesantes, muy relevantes, ¿no? En toda esta parte informal, que claro, si hoy en día es difícil catalogarlo, hace 300, 400 años es mucho más complicado, pero tal vez en términos cualitativos, formal, informal, eso qué papel juega. Y después una segunda pregunta, toda esta discusión de nuestro querido almirante Menzies, ¿no? 1421, 1436, debates que han tenido, digo, portales, etcétera, como historiador, ya en términos de gremio académico e individual. Eso ha empujado un poco a que toda esta discusión se enriquezca, participe el gremio académico o no. Gracias. Bueno, Arturo, muchas gracias. Arturo, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios y observaciones. Yo estoy bastante en desacuerdo con la idea de que el estrecho de Magallanes no es, hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos, repito, por ahí tenemos que historizar un poco. Ya desde 1580 el Virreinato del Perú, con su eje en Lima y sus ciudades satélites, son ciudades de gran arrastre consumidor. Por ahí no estás de acuerdo. Yo sí creo esa situación. El Cabo de Hornos, a partir de 1750, es un eje de transporte sistemático, regular, de navíos periódicos, que puede ofrecer cuantitativamente todas las situaciones de llegadas de estos barcos que comienzan en 1750. La imagen de focas, de tribus aborígenes, es una imagen un poco positivista, a mi juicio, que desvalora como una especie de espacio despoblado esta situación, cosa que ya la historiografía está bastante crítica en esa imagen de espacio desértico. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo de que en 1550 estos viajes exploratorios, de exploración, son viajes de alguna manera en costas muy inhabitadas, o con peligros de guerra por parte de las comunidades aborígenes. Pero quiero recordarte que estamos después de 200 años de esto, hablando de este eje transoceánico del estrecho austral, más de 200 años donde la conquista la americana ya es consolidada, está sentada, hay ciudades bastante fuertes. En ese sentido, 1750 ya presenta una complejidad urbanística portuaria muy importante para la época, que da respuesta a estos viajes de los navíos de registro. Por eso el estrecho de Magallanes es un estrecho muy frecuentado por los navíos, y más aún, como bien dices, con los barcos británicos, que ya son mucho más, casi 100 años después, con sus técnicas náuticas mucho más sofisticadas. Eso es lo que me parece a mí sobre tu comentario. Ahora, sobre tu pregunta, ¿qué productos? Me parece muy interesante, ¿qué productos asiáticos se concentraron y se almacenaron en el galeón para su expedición hacia Acapulco? Y tenemos una canasta muy variada. Tenemos canasta, particularmente una seda china, mantas de Filipinas,
algodones de tejidos de algodón de Filipinas, particularmente los objetos de lujo venían desde Japón con su cerámica, con sus mobiliarios, y también tenemos ya en un periodo más posterior el algodón de la India, pero ya es el galeón más tardío de 1750, donde ya comienzan a dominar particularmente los tejidos de algodón de la India, de Portugal, India portuguesa, ¿no? Junto con los esclavos. No tenemos que olvidarnos que el galeón de Manila no solamente traía productos, mercancías, sino la mercancía humana, valga la redundancia, un concepto bastante desafortunado, pero todavía hay estudios que nos están hablando de la migración de esclavos asiáticos hacia México, que también se van drenando hacia Sudamérica. Y muchas veces nuestros estados nacionales, la conformación de nuestros estados nacionales, nos hacemos olvidar de esa gran migración asiática que vino previamente a la constitución de los estados nacionales. ¿Por qué será que nos olvidamos de esa vía migratoria? Porque no fue tan buena, porque tiene muchas sombras, mucha explotación. Los esclavos asiáticos venían de China, no de Japón, muchos de la India portuguesa, porque eran mucho más baratos, se vendían a un mejor precio. Pero estamos hablando de grandes y miles de asiáticos esclavizados por parte del Imperio Español, que llegaron a trabajar a México y a Lima particularmente. En la historia vamos a ver a muchos esclavos asiáticos como servicio doméstico en las casas de las grandes familias privilegiadas, pero también en trabajos de plantaciones. En Colima, la plantación de coco, son uno de los principales trabajadores del coco que se producía en Colima, ¿no? Muy diferente a la esclavitud africana. La esclavitud africana tuvo más en las Antillas, en las plantaciones azucareras. Eran dos formas de migraciones de trabajos esclavistas que habría que cotejar y ver, muy apasionante también. Pero también había migración de asiáticos libres, de trabajadores libres, chinos y particularmente japoneses, que aquí en México se dedicaron a lo que es lo que se llama la higiene de barbas y la peluquería. En la Ciudad de México fueron uno de los principales, ahora sí, competidores de los peluqueros españoles, porque estaban monopolizando los asiáticos lo que es la higiene de todo lo que es el rostro. Cuando hablo de esta época de los peluqueros, no son los peluqueros presentes, sino son los que se ocupaban de las higienes bucales, de los oídos y del cuero cabelludo. Eso fue particularmente en México, con los que fueron los sujetos asiáticos libres que llegaron. En Lima vemos otra situación, se dedicaron más bien, en el espacio Perú se dedicaron más bien a lo que es la vestimenta y a hacer tejedores, una situación de formación con la seda, con los productos tejidos, que ya ahí lo comenzaron a realizar. En 1620, muy tempranamente, tenemos un censo histórico que da cuenta de que en Lima el 10% de la población, de la ciudad de Lima, el 10% de la población era asiática. En 1610. Una Lima que en esa época, en 1610, tenía 2.000 habitantes, más o menos, y teníamos ahí unos 250 más o menos asiáticos que vienen con el galeón y van bajando con los productos hacia abajo. Brasil. Arturo, tú me preguntaste sobre Brasil, ¿no? Brasil sí ha quedado marginado en este caso en la exposición, pero vale decir que la relación de Brasil es diferente a esta relación del Pacífico. Es una relación creada por los portugueses y relación directa África con los puertos de Bahía y los puertos de Río de Janeiro. Es decir, esto que vimos del Pacífico, la relación con China, en este caso no gravita en Brasil, sino que vemos un perfil más atlántico del imperio portugués brasileño en esta época. Los barcos que venían con sus esclavos africanos, que ya procedían de China y de la India,
transitaban por África, cargaban esclavos junto con los productos asiáticos y iban directamente por el Atlántico hacia los puertos de Brasil. Hay estudios que muestran que el puerto de Bahía, que fue uno de los principales puertos de Brasil, el rubro más importante de importación era la cerámica china y asiática, para 1600-1720. Claro está, la cultura material asiática en Brasil es muy importante, pero tenía otro frente, un frente más atlántico. Enrique, el cotejo que tú dices ya se ha hecho, los historiadores han hecho cuantitativamente un cotejo sobre comercio transpacífico, comercio transatlántico. Pero vuelvo a insistir con una idea. Si me permiten, quiero mostrarles esta diapositiva. A ver, ¿se puede ver? Es solamente esta diapositiva. Este es uno de los principales autores, los principales historiadores que ha trabajado sobre la economía global y que se dedicó, uno de los primeros, a ver el Pacífico, la relación entre México y China. Es Pierre Chonyu. Es formado en la escuela de los Anán. No sé si conocen a un historiador llamado Fernand Braudel. Bueno, él fue maestro, él fue alumno de Fernand Braudel, ¿no? En esta época. Tampoco los quiero llenar con datos históricos porque nos aburro. Pero miren, él hizo un estudio sobre el galeón de Manila con fuentes cuantitativas oficiales, viendo la caja de entrada de los impuestos comerciales en Manila y en Acapulco, los dos puntos de llegada del galeón. Pero miren las hipótesis a las cuales llega. El estudio del galeón de Manila, llevado a cabo gracias a las contadurías de las administraciones territoriales, conduce a una conclusión decepcionante. La negación del Pacífico en tanto que espacio económicamente autónomo, dotado de dinámica propia, susceptible de alterar y de influenciar el destino de la Europa del Atlántico. Otra contundente afirmación. También es cierto que esa misma hipótesis obliga a encontrar lo que el Pacífico en realidad fue: simple prolongación en el orden de los intercambios del Atlántico hispanoamericano de Sevilla. Puedo seguir leyendo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todas estas ideas. Lo que estamos viendo acá, lo que vimos hoy, es justamente un Pacífico autónomo, dotado de dinámica propia, susceptible de alterar los destinos de la Europa transatlántica, que no es una España ni una Europa conquistadora, sino justamente lo contrario, que es una España y una Europa debilitada que no llega a conformar un dominio sobre un Pacífico tan lejano a sus cabezas. Es decir, estamos en un espacio que está, repito, más ligado a China que a lo que jurídicamente muestran las fuentes, ser parte de la monarquía española. Entonces, ¿a qué voy con esto, Enrique? Es difícil pensar sería muy arriesgado pensar o sujetarse a fuentes oficiales cuantitativas para pensar una realidad histórica del Pacífico y la relación entre China y México. Es importante en este caso complementarse introduciendo fuentes cualitativas. Y eso es lo que yo hago. Es decir, estoy viendo fuentes cualitativas, menciones, y al mismo tiempo ver lo que son los inventarios de cada familia para rastrear en verdad qué es lo que venía y cómo se consumía también todos esos productos. Y la imagen, por los libros que he revisado, da una imagen totalmente diferente. Esto que está diciendo Chonyu es lo que va a ocurrir a principios del siglo XIX. Una España conquistadora, arrebatadora, que ya tiene un dominio por cada pieza de la economía global, ¿no? Con su revolución industrial, con su expansión. Pero previo a eso, yo creo que hay una economía globalizada, pero que tiene pedazos autónomos, con gran independencia en sí mismo. Son piezas de un gran rompecabezas. El Pacífico es una pieza de ese gran rompecabezas que se articula con otras piezas de la economía global, pero con su propia lógica, con sus propios actores, con su dinámica propia. No sé por qué inconscientemente me dejé de lado. No. De hecho,
uno de mis libros tiene la portada de supuesto viaje planetario, pero después tuve muchas controversias, muchas agresiones por parte de la academia. De verdad después le puse un rótulo diciendo, puse este mapa por su estética más que por su cientificidad histórica. Está total, hay un rechazo fuerte a esa idea, ¿no? A esa idea de un expansionismo asiático sobre América previo a la llegada del color en un punto. Yo creo que los mapas que se muestran para evidenciar esa presencia en las costas americanas son mapas más bien del siglo XVIII, cuyos contornos son muy nítidos, cosa que en esa época era muy difícil pensar en unos contornos geográficos bastante nítidos sobre esa cartografía. Pero, en fin, yo creo que es muy temprana y prematura también esta discusión, ¿no? Y como que también historiográficamente rompe muchos moldes y premisas, muchos paradigmas que son difíciles también de derrotarlos, ¿no? Requeriría mayor evidencia en un punto sobre eso. ¿Alguna pregunta ya? Sí, Antonio Tlacuilo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Antonio Tlacuilo. Una pregunta muy breve. Antonio Tlacuilo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Ahora que hablas de los esclavos, llegaron por Acapulco, ¿por qué encontramos en Oaxaca, en Yucatán, personas con características asiáticas? Bueno, porque migraban y hacían una movilidad importante en todo. Estos no se quedan asentados en Acapulco, van movilizándose por todos los espacios de América, ¿no? Hay que ver los grados y la densidad de cada uno de estos movimientos demográficos. Pero en Oaxaca, justamente Oaxaca es la parte de la costa del Pacífico Sur y también van drenándose hacia el sur. De hecho, es eso también, es decir, están en todas partes, ¿no? Se asientan en muchos lugares. Hay que ver también los grados de intensidad de densidad, de concentración. Yo creo que justamente la costa del Pacífico mexicano es la más intensa de la concentración de asiáticos, ¿no? Junto con la Ciudad de México, por supuesto. ¿Pero por qué no se quedan en Guerrero? ¿Por qué no se quedan en Acapulco? ¿Pero por qué se tendrían que quedar? No entiendo por qué. ¿No? Porque son llevados también a hacer tareas domésticas a diferentes casas de las regiones y hacer trabajos en cuestiones económicas, de acuerdo a la actividad propiamente que cada lugar realiza, ¿no? Desde la misión circular. Exacto. Es como una especie de las migraciones asiáticas para la construcción de los ferrocarriles, ¿no? O sea, también es una diseminación por todo el espacio. Depende, en este caso fueron a hacer un trabajo particularmente específico en la construcción de los ferrocarriles mexicanos, pero anteriormente había una migración dispersa y diversa por todo el espacio. A ver, creo tener razón que si quisiéramos revisar algunos de los documentos y análisis que realizas, ¿lo encontramos ahí en tu portal en el Colegio de México? ¿O te escribimos, los interesados? Lo que yo puedo hacer es enviarles de hecho voy a tener la posibilidad y el orgullo de traerte mis libros físicos para el centro, pero de todas maneras la difusión sí me gustaría que enviarte los libros virtuales para que por ahí el que esté interesado pueda acceder y le escriben a Enrique, ¿no? Y él se los puede entregar. Mira, no sé, quiero saber mejor los compañeros. Los conferencistas han interesado por publicaciones en PDF. Si fuera posible una parte, sería depende. ¿Mi presentación o mis libros? El libro, yo he visto, tiene 2 libros ahí en el público. Nosotros nos encargamos de Sí, yo le envío a Enrique todas estas situaciones. Si quieren ahora también si les dejo esta presentación, no hay ningún problema. Estamos para asesores. Muy bien, pues no terminamos la discusión. Para variar, iniciamos acá con un par de planteamientos que parecen que muy relevantes. Los invito a revisar con mayor detalle y
muchísimas gracias.